Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de andando sobre las aguas. Cuando uso este término me refiero a uno de los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Es muy conocido por todas las personas que leen las Sagradas Escrituras, como también por aquellos que en algún momento han oído hablar sobre la historia del Señor Jesús. Sucede que el Señor Jesucristo en una oportunidad caminó sobre las aguas, habiendo enviado primero a sus discípulos a la otra ribera de donde ellos se encontraban, ministrando a las personas, compartiendo la palabra de Dios, alimentando a la multitud. Entonces el Señor les envía a la otra ribera mientras Él se va a orar al monte aparte. Sucede que a una hora avanzada de la noche, el Señor Jesucristo viene a ellos andando sobre el mar. Y pudiésemos hablar sobre muchas de las cosas espirituales, los grandes significados y contenidos teológicos que tiene tal milagro. Pero sin embargo, hoy quiero hablarle de un enfoque diferente de este hecho portentoso del Señor. Porque Él dice en su palabra, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un hombre de Dios en las Sagradas Escrituras también dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces debemos imitar al Señor en todas las cosas. Entonces usted me dirá, ¿también debo imitarle en andar sobre las aguas? Eso solo lo puede hacer Él. Por supuesto que si usted y yo nos dirigimos al mar y empezamos a caminar o sobre un lago, lo más probable es que nos hundamos. Usted dirá por nuestra falta de fe. No, es que en aquel momento el Señor realizó ese milagro con el objetivo de hacer algo glorioso con sus discípulos. Que ellos entendiesen que este no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Pero, ¿qué tal si le damos la aplicación a este hecho diciendo que los hijos de Dios andan sobre las aguas? Volvemos otra vez a la pregunta, ¿podemos andar sobre las aguas? Recuerdo que hace un tiempo vi un documental donde un ilusionista trataba de recrear el hecho de caminar sobre las aguas. Él dice que quería demostrar que sí era posible, pero desde el punto de vista ilusionista. Y con una cantidad de efectos especiales, entonces realizó la filmación de caminando sobre las aguas. Pero luego dijo que eso lo hacía como manera de ilusión y a través de efectos especiales, como acabo de mencionar, y una cantidad de artefactos y trucos visuales. Pero que el Señor Jesucristo no disponía de nada de eso. Entonces el documental concluye diciendo que verdaderamente fue un milagro. Ahora, el milagro también puede ocurrir en nuestras vidas. Puede ocurrir ese milagro cuando nosotros aprendemos a caminar sobre las aguas, siendo las aguas representación de otras cosas. ¿Cuáles son las aguas que pueden venir en nuestra contra? ¿Cuáles son las aguas que pueden variar en nuestra vida? Son las diferentes circunstancias por donde usted y yo tenemos que atravesar. El Señor Jesucristo dijo como señal de los últimos tiempos que los hombres desfallecerían del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra, porque desfallecerían a causa del bramido del mar y de las olas. Y eso no se refiere a los tsunamis o los efectos naturales, sino que a lo que se está refiriendo es que iban a haber acontecimientos
que iban a perturbar la paz del mundo entero, iban a perturbar a la sociedad, iban a perturbar a la humanidad, iban a perturbar al hombre, iban a perturbar al ser humano. Esos acontecimientos son todas esas cosas que vienen contra usted. La Biblia dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces debemos comprender que hay una serie de circunstancias que usted y yo atravesamos. Vivimos continuamente, actualmente, justo ahora. Hay situaciones que nos rodean que quieren hundirnos. ¿Sabe que es difícil? Nadar contra la corriente. Es muy difícil lograr semejante hazaña, porque nadar contra la corriente, como es un dicho popular, es ir luchando contra una fuerza que se nos opone y al fin y al cabo terminamos cansados y lo más probable es que terminamos ahogados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos debemos dar por vencidos en las circunstancias que vienen hacia nosotros. No, por supuesto que no. Es lo contrario. Debemos aprender a caminar y a andar sobre el agua. Hay algo que me lleva a la meditación y es precisamente lo que Dios ha utilizado para que comparta esta nota con usted. Y es que hay un deporte conocido como el surfing. Es el término surfear. ¿Sabe usted lo que eso es? Se imagina a la persona montada en una tabla sobre las olas. Exactamente así es. Ese es el deporte. Algunos dicen que se originó en Hawái, otros dicen que se originó en otros puntos cardinales, otros inclusive dicen que se originó en Sudamérica, ya que hay indicios de registros de los ancestros para allá por muchos siglos antes, donde acá en Sudamérica los indígenas practicaban este deporte, pero no como deporte, tal vez lo hacían como un ritual. Pero lo cierto es que el surfing consiste en aprender la habilidad de mantenernos de pie. En eso consiste el deporte, oiga. Mantenerse de pie sobre las olas. Y vaya qué ilustración de lo que Dios espera de nosotros. Así como el Señor Jesús pudo caminar sobre las aguas, usted no puede caminar sobre un mar ni sobre un océano, pero sí puede andar sobre las olas que se agitan en nuestra vida. Porque tratar de luchar con nuestras propias fuerzas nos puede llevar al agotamiento y nos puede llevar a la frustración. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas en nuestra vida cotidiana que nosotros no podemos transformar. Pero ¿qué tal si aprendemos a andar sobre ellos? ¿Qué tal si aprendemos a movernos de acuerdo a la circunstancia que venga, no con nuestra fuerza para tratar de salir de allí, sino aprender a permanecer de pie en medio de esa situación? Por ejemplo, si hay un fracaso matrimonial, en ese fracaso que pasó, usted empieza a hacerse la pregunta: ¿por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? Está bien que haga un análisis para ver qué situaciones en su vida puede corregir para tratar que haya una reconciliación y una restauración de su matrimonio. Pero sucede que si usted nada contra esa adversidad que se ha levantado con sus propias fuerzas, de seguro se va a sentir agotado, de seguro se va a sentir sin fuerzas. Pero ¿qué tal si aprende a sobrellevar la situación y saber que la vida no se ha terminado porque haya sucedido un fracaso matrimonial? Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Y qué tal si usted, en vez de ver el final de todas las cosas, ve como un aprendizaje lo que le acaba de ocurrir? Para corregir aquellas áreas en su vida que tienen que ser corregidas de tal manera que pueda haber una convivencia real y permanente con su pareja. Si usted está pasando por la pérdida de un ser querido, entonces en ese momento usted puede sentir que se le ha ido la vida. Pero le garantizo que en medio de ese dolor, si usted busca el auxilio del Señor, usted puede mantenerse de pie en medio de ese dolor. Si usted lo ha perdido todo,
materialmente hablando. Sin embargo, sigue vivo, ya que me está oyendo en este momento a través de este medio. Entonces usted todavía tiene esperanza de mantenerse de pie y no dejar que las circunstancias de la vida lo derrumben. Cuando me refería al surfing, la persona aprende la habilidad de mantenerse de pie en las aguas. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice la Escritura. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que tenemos que aprender es la habilidad de andar sobre las aguas. ¿Y sabe cómo se aprende? Cuando usted ve a una persona practicando este deporte del surfing, entonces ocurre que se monta sobre la tabla, se cae, muchas caídas, de tal manera que hay una cuerda que sujeta a los principiantes a la tabla para que en tantas caídas no se quede él en el mar hundiéndose, sino que flote junto con su tabla. Entonces esto quiere decir que nosotros podemos pasar por muchas cosas donde hay caídas y hay nuevamente la oportunidad de levantarnos. Hay un texto maravilloso de la Escritura que impacta mi vida que dice: pero tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces, debo comprender esa gran verdad. Sí me puedo levantar en el nombre de Jesús. Ahora, oiga bien, si una persona se levanta, ¿qué es lo que quiere hacer? Los mensajes motivacionales y los mensajes de autoayuda y decirle que usted solo puede. Sucede que si usted trata de caminar sobre el agua sin una tabla y sin el poder de Dios, usted se va a hundir. Y es por eso que la sociedad se está hundiendo y el mundo está pereciendo, sucumbiendo ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la frustración. Pero ¿qué tal si pide el auxilio del Todopoderoso y que Él se convierta en esa tabla que le hace poder permanecer de pie aún en las más encrespadas olas? Tengo que decirle que aún hay esperanza. Tengo que decirle que aún hay maneras de levantarnos, no importa lo profundo que hayamos caído. Lo importante es entender que si acudo a Él, Él me levantará. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque haya una tormenta perfecta a mi alrededor, el Señor me puede ayudar a andar en medio de la tormenta. Todo depende de qué decida hacer. Si decido hundirme o decido caminar agarrado de la mano del Señor. Porque en ese acontecimiento que describí hace un momento, el Señor vino caminando sobre las aguas y uno de sus discípulos le dijo: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti caminando también. Y él le dijo: ven. Y aquel hombre bajó de la embarcación y empezó a andar sobre las aguas también. Pero viendo lo encrespado de las olas y lo agitado del mar, sintió miedo y comenzó a hundirse. He allí el factor que nos hunde: el miedo, la incertidumbre, la desesperación. Es decir, que nos hunden las emociones. Entonces él exclamó al Señor, que es mi llamado de atención a usted en este momento, y es que si se siente hundirse, clame al Señor, pida auxilio al Señor, que de seguro Él hará lo mismo que hizo con aquel discípulo. Extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el temor nos hunde, la duda nos hunde, el miedo nos hunde, la frustración nos hunde, nuestras emociones, repito, nos hunden. Pero si aprendemos a andar sobre nuestras emociones, a manejar las emociones a pesar de las caídas que hayamos tenido, llegará el momento en el cual, al igual que nuestro maestro, y con su auxilio y tomado de su mano, podemos caminar sobre las aguas, por encrespadas que estén y por tormentoso que esté nuestro mar. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir este mensaje el día de hoy en Hablemos Hoy.
Le invito a que nos visite en nuestro canal en YouTube, donde hay muchas más prédicas que puede oír, que de seguro servirán de bendición a su vida, al igual que en Facebook, bajo el nombre Berry Chaviedo. Allí están los mensajes que el Señor nos ha dado, que le ayudarán a poner en práctica el ejercicio de caminar sobre las aguas. Que Dios le bendiga.